Bien, buenas tardes, amigas y amigos, compañeros. Vamos a iniciar hoy la presentación del libro tal como estaba anunciado, con algunas novedades que, producto de la casualidad o la programación simultánea de muchas actividades, de esto que alguna gente catalogó como una moda pasajera y, curiosamente, pues nos coinciden casi prácticamente cada día con 2, 3, 4 actos de memoria, libros, documentales, etc. Pues para ser una cuestión pasajera está muy bien atendida, la verdad, y nos alegramos enormemente. Lo que ocurre es que hoy, como sabéis, se colocaba la placa en la casa en la que vivió los últimos años Marcos Ana, y muchos compañeros, incluso yo mismo estaba comprometido en estar allí, pero simultáneamente a las 7 también se presentaba un libro del exjuez Baltasar Garzón sobre los temas estos de la justicia, la injusticia, las novedades, etcétera. Con lo cual estábamos viendo si alguien se podía aproximar de esos actos, pero bueno, ya siendo la hora que es, tenemos que asumir nuestra propia convocatoria. En primer lugar, excusar a la delegación del Gobierno de Cataluña, que también le ha coincidido, esto es menos extraño, pero le ha coincidido también un acto oficial, por lo cual no contamos con la presentación que habitualmente nos hace el saludo a alguien en nombre de la delegación del Gobierno de Cataluña. Y pasaremos a explicar también alguna ausencia que estaba prevista que nos acompañara. Goyi y Nieves y… Sí, probablemente. Goyi, Nieves y también nuestra compañera Candelas. Bueno, las tres, una en un acto, otra en otro acto y otra en su domicilio de Sevilla. Les excusamos porque hemos venido a hablar del libro de los compañeros y, por lo tanto, contamos con la presentación que vamos a hacer de Enrique Guerra y de Mirta Núñez por parte de Amesde y por parte de los autores, pues Jordi Guisé y Ricard Conesa. Yo creo que para hacer algo novedoso, ya que nos encontramos con tanta competencia de actos, pues vamos a intentar hacer una presentación del texto, de los textos que recoge el libro, diversos textos, diversos temas relacionados con los últimos 10 años de la memoria, y también vamos a dar más tiempo al coloquio, a preguntas, intervenciones, porque sin que sirva de presentación, el libro sí recoge aspectos novedosos del debate sobre la memoria. Y yo creo que en el caso nuestro, que estamos interesados en trabajarlos, conviene que haya este tipo de recopilatorios de unas jornadas estupendas que se celebraron en Barcelona, porque nos abre el horizonte. Cuando hablamos de memoria, hoy mismo al entrar, si os fijáis en la propia exposición que hay aquí, en los primeros párrafos escritos al final del texto, se hace la referencia de la memoria que significan los grabados, porque no la expresan, pero la rememoran, la traen a aquellos que la tienen sobre los lugares a los que se hace referencia. Pues igual que hay un ámbito para la memoria histórica, también hay ámbitos para la cultura de la memoria, también hay un ámbito para la literatura que de una manera diferente nos recuerda, nos trae, nos coloca con la rememoración en aquellos aspectos que tengan que ver con nosotros o que nos pueden facilitar la interpretación de otros tiempos. Así que, como el libro recoge muchos aspectos y algunos novedosos, al final, si os parece, vamos a tener más tiempo para el coloquio y abordar de alguna forma estos otros aspectos. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Enrique Guerra, si no tiene inconveniente. Después Mirta nos sitúa un poco el libro y los autores nos concretan ya las pretensiones del mismo y el trabajo que han realizado. Que, por cierto, como está arriba, os recomiendo que lo compréis porque es muy útil, no solamente para el espíritu, sino también para leer, discutir y trabajar los temas de memoria en este país y en el conjunto europeo, puesto que también lo trata. Muchas gracias por venir y tiene la palabra Enrique Guerra.
Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido hasta este AMEXD. Gracias también a la delegación del Gobierno de la Generalitat, que siempre es tan generoso con nosotros para nuestros actos. Y yo simplemente en unos pocos minutos me voy a limitar a enmarcar un poco lo que es el tema de la memoria actualmente en la España actual, más desde una visión política que desde una visión, digamos, académica, ¿no? Querría empezar hablando de lo que me gusta llamar la desmemoria democrática y sus consecuencias, y sobre todo acentuar el contraste que cada vez se me está ofreciendo como más evidente entre un país, el nuestro, llamado democrático, con nuestra democracia imperfecta que tenemos, y sin embargo consentidor del mayor monumento a una dictadura que acabó con la democracia durante 40 años. Hablando de desmemoria democrática, creo que, sobre todo en estos días que estamos empezando a vivir, hay que hablar muy claramente de lo que representa el Valle de los Caídos, ¿no? Hay un autor que se llama José María Calleja, de la Universidad Carlos III, que en un libro en el que también intervienen los compañeros que han hecho el libro que hoy presentamos, que se llama Diccionario de la Memoria Colectiva, y que a todos os recomiendo, porque no solamente habla de España, sino un poco en general de toda la memoria, bajo la dirección de Ricard Viñas, dice lo siguiente, del Valle de los Caídos, 4 líneas, ¿no? Más grande que San Pedro de Roma, tal y como él quiso, él ya sabéis quién es. 40 años después de la muerte del dictador, el Valle de los Caídos permanece idéntico en su simbología. Caídos por Dios y por España, se puede ver en la capilla del Santísimo, sin que haya la menor referencia a las víctimas de Franco enterradas también allí. El Valle de los Caídos sigue siendo un símbolo de la victoria de Franco en la Cruzada y de su régimen nacional católico, sin que se pueda encontrar explicación alguna de los horrores de la dictadura franquista. En un país que llevamos 40 años de democracia, todavía sigue existiendo un monumento que es mayor que la Basílica de San Pedro del Vaticano, en el centro de este país, ¿no? En segundo lugar, la vergüenza de este país democrático, que aún tiene a decenas de miles de personas en campos y cunetas enterrados, precisamente por haber defendido una república democrática. Estamos en un país democrático que tiene enterrados y olvidados oficialmente, no lógicamente, por lo menos por media España, por haber defendido precisamente una república democrática. En tercer lugar, la indecencia, y no me corto en decirlo, de un líder de un partido político de la derecha, autollamada democrática, que se niega a sacar a un dictador de su aparatoso monumento si es que alguna vez llega al gobierno. Esto en este país nos tendríamos que avergonzar claramente de tener dirigentes políticos llamados democráticos que se atreven a decir estas cosas. Hay que decirlo muy claro, ¿no? Estas cuestiones. En cuarto lugar, la desidia de partidos y de sociedades que se niegan a aplicar las pocas leyes de memoria histórica que tenemos en este país, la Ley de Memoria Histórica Nacional y las leyes que se van haciendo en los distintos, como ahora se hablará, en las distintas comunidades autónomas, que por otra parte, desde mi punto de vista, son muy tímidas todavía, ¿no? España es un país desmemoriado, en el que aún se quiere ocultar el daño físico, moral, social y económico que los vencedores de la guerra hicieron a medio España. Se quiere seguir ocultando. Nos seguimos encontrando con dificultades incluso para investigar. Esas cosas todavía se pueden sufrir hoy, algunos de los que están aquí presentes lo saben perfectamente, y en fin, yo creo que se hace de una manera intencionada. Es decir, que hay un interés en que la memoria histórica se quede como algo banal, ¿no? Como algo muy secundario, auténtico interés político en ello, ¿no? Por eso hay que ser mínimamente combatientes en pro de la memoria histórica. Ni se estudia la historia real en los centros de enseñanza. No me extraña que haya líderes políticos que tienen 40 y algún años que
no les importe decir claramente que no van a sacar al dictador del Valle de los Caídos, porque aunque fueron educados ya en democracia, teniendo 43 años, pues sin embargo, parece ser que la educación que le dieron podría haber sido la misma que nos dieron a los que estudiamos en los años 50. Exactamente igual, según donde hayas estudiado. Eso sigue ocurriendo. Y a eso también me voy a referir a algo muy importante. No se estudia la historia real en los centros de enseñanza, ni se toman decisiones que permitan, primero, el conocimiento de la realidad, segundo, el reconocimiento de lo que ocurrió, tercero, la justicia que se les debe a las víctimas y cuarto, la reparación. Basta ya de desmemoria. Si no se quiere tener memoria democrática auténtica, pues ya veis lo que ocurre. Tenemos el franquismo resurgiendo otra vez en forma de partido político. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque muchos no saben lo que fue el franquismo, ni lo que fue la guerra civil, ni lo que pasó en este país. Es verdad, yo he sido profesor toda mi vida, Mirta también, Jaime también, y sabemos lo que ocurre en la enseñanza. Y esto es una de las grandes deficiencias y carencias que tiene en este momento la educación en general, en todos los sitios en este país de España, ¿no? Si no se quiere tener memoria democrática y si no se quiere que, como decía Goya, el sueño de la razón genere monstruos, hay ya que recuperar definitivamente esto que hoy llamamos memoria democrática. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, cuando haya tantos actos y atractivos también. Yo creo que es importante hacerlo, aunque el público que acude a nuestros actos es un público comprometido con la memoria generalmente. Y en todo caso, yo siempre digo, viene el que viene y hay que agradecérselo. Son compañeros y están con nosotros en la misma tarea. Pues qué bien y así es, ¿no? Y tiremos adelante con lo que hay. Tú decías que vergüenza de país. No, los que se tienen que avergonzar es la derecha de este país, que siempre está pisoteando la memoria, no el resto. Son ellos los que se tienen que avergonzar. Y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de que, a pesar de nuestras limitaciones, tiramos adelante y todo lo que se ha conseguido. Yo creo que se ha conseguido mucho. Y ahí debe ser el punto de partida. El punto de partida de todo lo que se ha restaurado, de esa memoria anulada y pisoteada, en todo el Estado. Por partir de algún punto, por ejemplo, las exhumaciones. Bueno, realmente durante los primeros años de la transición no había un concepto de lo que era la situación de las exhumaciones y la necesidad de llevar adelante una labor institucional al respecto. Cuando por fin murió el dictador, eran las familias que cogían una pala en los pueblos y sacaban los huesos, así de precario y así de emotivo eran las cosas, de lo que hoy todavía se conservan algunos documentos documentales. Muy interesante, algunos se han recuperado. Luego hay que ver lo que hemos avanzado. Por ejemplo, es cierto que en el Valle de los Caídos todavía lo tenemos ahí pendiente como una espada de Damocles sobre nuestra racionalidad, que todavía los extranjeros y vamos a decirlo en los términos comunes, y los fachas van a visitarlo y no tienen y pueden no tener ninguna noción nueva respecto a lo que se les daba previamente, ¿no? Se le daba a cualquier turista previamente y tú dices, ¿es que no han pasado 40 años y se sigue diciendo lo mismo? Es increíble. Pero sí se ha avanzado. Por ejemplo, en Navarra
se han exhumado los restos de Mola y compañía, que además fue realmente el precursor del golpe de Estado, fue Mola. Ahí está el monumento vacío y bueno, es un referente para lo que puede ocurrir respecto al Valle de los Caídos. En relación con la enseñanza. Es verdad que lo tenemos todavía pendiente y además, desgraciadamente, los que estamos en activo somos conscientes de que, claro, para muchos jóvenes esto queda muy lejos. Porque quizás estamos en una sociedad extremadamente pragmática, extremadamente consumista, y esto queda muy alejado de lo que pueden ser sus intereses. Sin embargo, ahí estamos todos los interesados para volver a enhebrarlo con la sociedad y hacer ver su necesidad de justicia, porque es una necesidad de justicia, y con la memoria se hace justicia. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho. Y desde las entidades, todos colaboramos para llevar adelante esa tarea, ¿no? de dar a conocer esta situación, que es una situación muy, muy variopinta, pero que evidentemente hay que hacer ver su necesidad, su extrema necesidad, ¿no? para una sociedad democrática como la española. Es una sociedad a la que se le empuja a la amnesia, se le empuja realmente. Y ciertos personajes de la derecha dicen cosas tan absurdas como hay que pensar en el paro y hay que pensar, es que te da risa, ¿no? Hay que pensar en el paro y hay que pensar en los problemas inmediatos y no hay que mirar atrás. Vamos a ver, mire usted, lo que hay es que pensar en todo. Lo que hay es que pensar en todo, y eso incluye también el pasado inmediato. Dicen, están en contra de conocer ese pasado inmediato, pero eso sí, muchas alaracas con Atapuerca y cosas que se le parezca. Esto es más importante que, bueno, no hay que quitarle mérito a Atapuerca, pero también es importante. Es decir, que ¿por qué se hace política de la desmemoria? La derecha hace política de la desmemoria porque no quieren saber y, sobre todo, no quieren que los demás sepan. O sea, tú dices, individualmente tú no quieres saber, bueno, malo es, pero es tu decisión personal. Pero sí tenemos que insistir que sí debe ser una política de Estado dar a conocer lo ocurrido y que además cuando se ha trabajado, y hay en determinadas nacionalidades donde se ha trabajado mucho, por ejemplo, en Andalucía se ha trabajado mucho y siento que no esté, bueno, que hemos tenido a nuestros compañeros en distintas ocasiones aquí, lo que se ha trabajado en Andalucía, por ejemplo, lo que se da a conocer de la política de atrocidades de este país. Solo en Málaga es 6.000 asesinados, porque es que además se utiliza un término así como muy etéreo, poco preciso, como represaliados. Mire, es que represaliados puede dar lugar a pensar que te quitaban una máquina de coser, que también era tremendo, porque cuando muchas familias fueron incautadas de sus bienes, una máquina de coser daba de comer a la familia. Pero no es eso, es que cuando se trabaja y se trabaja con algo de apoyo estatal, por ejemplo, véase en Málaga, 6.000 cuerpos, que se dice pronto, 6.000 cuerpos de asesinados, y además una política de la cual quizás no se hable como se debe de hablar, que es que a estos asesinados se les devuelve la identidad, porque lo que hace el franquismo, es quitarles la identidad, y estos cuerpos hay que buscar quiénes eran. Eran hombres, eran mujeres. ¿Cuándo fueron asesinados? ¿Por consejo de guerra o tiro en la nuca? ¿Por qué? Bueno, ¿qué argumentaron en su momento? Y dejar sin careta a esa política de terror que llevó adelante el franquismo.
Hay que decir que, por ejemplo, en Barcelona se ha avanzado mucho en ese terreno, pero no solo en Barcelona, también en Andalucía, también en Extremadura, y veremos lo que se puede hacer en Madrid, ¿eh? Pero bueno, algo por lo menos quitar el callejero de muchos generales golpistas, ¿no? que fueron los que labraron esa desgracia que fue el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, ¿eh? O sea, que es que son tantos aspectos enhebrados que todo lo que se haga y todo lo que no se hizo durante tantos años es muy importante que se den a conocer. Y por lo tanto, este libro es muy importante porque da la medida en un abanico amplio de todo lo que se ha trabajado, y de las puntas de lanza para seguir trabajando, que eso es muy importante, no solo de lo que se ha trabajado, sino de las puntas de lanza en las que se sigue trabajando. Bueno, es que he cogido carrerilla y no os voy a dejar espacio, así que muchas gracias. Sí. Bueno, gracias Mirta. Más que nada, la carrerilla, podríamos seguir aquí, porque en el fondo, y cuando ahora escuchando a mis compañeros de mesa, y obviamente me añado a los agradecimientos, ¿no? Obviamente primero a MESDE y a todas las amigas y amigos de AMESDE con los que colaboramos, ¿no? Con los que tenemos un convenio desde el Observatorio Europeo de Memorias de la Universidad de Barcelona, también a esta casa, a Blanquerna, ¿no? Que siempre colabora en estos actos, la Delegación de Cataluña, y obviamente a Mirta, a Jaime y a Enrique. Y de alguna manera, pues recojo un poco lo que decía Mirta, es decir, esto es una punta de lanza, pero bueno, más que una punta de lanza también es un punto y seguido. En el fondo, la idea de publicar este libro desde el observatorio la tuvimos conjuntamente con Ricard Conesa, historiador que también trabaja con nosotros en el observatorio y que es autor y coeditor del libro. Y de alguna manera, este libro titulado 10 años de leyes y políticas de memoria 2007-2017 no debería titularse así. Si se van ustedes a la primera o la segunda página, este libro lleva un subtítulo que se llama La hibernación de la rana. Y se llama La hibernación de la rana, y debería llamarse La hibernación de la rana, porque en parte, solo en parte, pero en parte muy importante, también corresponde a una reflexión, a un congreso, a un simposio, pues, que hicimos en la Universidad de Barcelona, a través del Observatorio Europeo de Memorias, y que nos imponía, de alguna manera, una reflexión sobre qué se habían hecho durante estos 10 años de las primeras leyes de memoria que empezaron y arrancaron en 2007 con la ley llamada del Memorial Democrático en Cataluña y la ley llamada de memoria histórica para todo el Estado español. De alguna manera nos dimos cuenta, tampoco estamos mucho al tanto del 100% de todo lo que se hace, porque se hacen muchas cosas en toda España, pero redes sociales estuvimos hurgando y no había casi nada que se podía hacer. Descubrimos después y nos unimos, como no podía ser de otra manera, porque además somos amigos y compañeros, y por eso también es coautor y coeditor del libro, Jesús Alonso Carballés, profesor en la Universidad de Burdeos, que él también había tenido la idea de hacer un pequeño seminario de reflexión, de recogida, de punto y seguido, de que se había realizado más o menos en España desde diferentes perspectivas. Ya sabéis que la memoria es poliédrica, es múltiple, no solo los historiadores trabajamos estos temas, y desde perspectivas de legislación, pero no solo, sino de perspectivas de inversión pública, de transcursos, desde la transmisión, la capacidad transmitiva de las políticas de memoria, a través del arte, de los espacios públicos, de los monumentos, de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Encontraréis, obviamente, también una perspectiva internacional, como no puede ser de otra manera por parte nuestra desde el Observatorio Europeo, y esta perspectiva pues, como un punto seguido, y un poco lo que pedimos a los autores. A partir de ese congreso, La hibernación de la rana, y después, si queréis, un poco, no hace falta que os cuente la metáfora, es decir, yo no sé si ahora, hoy en día le diría la hibernación de la rana.
en parte sí, y en parte, no sé, la montaña rusa o alguna cosa de estas, porque hay como una especie de inflación, ¿no? Sobre todo para los colectivos de asociaciones y de esperanza incluso, ¿no? Sobre todo en el tema de reparación de víctimas o resignificación de monumentos franquistas, y cuando parece ser que sí que vamos adelante, ¡pum!, elecciones, cambio de turno, no cambio de turno, conflicto, cambio de turno y de torna y abortamiento de los proyectos. En este sentido, ya, para que no se me olvide, se habla mucho de desmemoria en una época donde los intelectuales empiezan ya a hablar del término posmemoria, y en España parece que los que entran, o si se entra en la posmemoria, es la posmemoria de la desmemoria. Y no es un juego de palabras, porque ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro porque, obviamente, hablar de posmemoria cuando muchos de los protagonistas, de las víctimas, ya no están entre nosotros, cuando no han sido ni dignificados ni reparados, son víctimas de esta desmemoria. Y esta posmemoria está basada en una parte de desmemoria. Entonces es un ejemplo, y España es un país único en este sentido y muy deficitario en las políticas de memoria. Cuando digo esto, lo digo con mucha tristeza también, porque tú has citado la Ley de Memoria de Andalucía, el compañero y amigo vuestro de AMESDE, que por eso también os llamamos y os felicitamos para ese congreso de la hibernación de la rana, Juan Carlos García Bravo, que ha hecho un trabajo, habéis hecho un trabajo muy importante de comparar las leyes autonómicas, ¿no? Debido a esa falta de Estado, porque la ley de Estado no se desarrollaba, ha habido un efecto, digamos, revulsivo en las comunidades autónomas. Por la falta de Estado vamos a aprobar leyes autonómicas para impulsar estas políticas de memoria. De alguna manera, Juan Carlos García Bravo eso lo pone encima de la mesa, y también pone encima de la mesa, y nosotros también como analistas lo hemos dicho muchas veces, que de los mejores textos, obviamente superados y que superan, ahora dicen que en Cataluña también van a reformar la ley de memoria democrática, pero obviamente recogían los trabajos primeros del 2007 de la ley estatal y de la ley catalana y de otras leyes internacionales, pero la ley de Navarra es un buen ejemplo, y una de las más completas es la ley de Andalucía. Junio del año pasado estuvimos presentando en Málaga precisamente el plan de actuación, ¿no?, con entre 9 y 10 millones de euros de esta ley, porque recordemos que una ley es un texto precioso, pero sin un plan de actuación, sin la política de memoria, que es lo que estamos hablando hoy, que quiere decir presupuesto y acciones ejecutivas, no hay política de memoria. Pero en Andalucía llegaron a hacer el plan de actuación, se aprobó el plan de actuación, empezaron a dedicar unos, obviamente ya tenían un presupuesto, ya dedicaban mucho dinero, pero un presupuesto fijo para el plan de actuación, que seguía con exhumaciones, dignificación, políticas, estudios, investigaciones, convenios con universidades, etcétera, etcétera. Y con tristeza digo que ayer, ¿no?, en los medios de comunicación, pues el nuevo presidente de Andalucía decía que seguramente van a derogar la ley. Bueno, esta es la montaña rusa, punto aparte, desmemoria, no sé. Este es nuestro Estado y es un tema de montaña rusa debido a la fluctuación izquierda-derecha, donde el tema de la memoria es un eje clave y un eje claro, digamos, de división de opiniones, división de usos del pasado y, sobre todo, lo que nos quieren hacer creer que tenemos una división perpetua de el relato de la historia, qué pasó, qué no pasó, estos eran más buenos, estos eran más malos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un debate muy interesante, todos los autores desde diferentes perspectivas, como he dicho antes, y disciplinas, que esto es muy importante, integrar diferentes disciplinas, más o menos han abordado temas paralelos de los que estoy citando, y de alguna manera, pues este punto y seguido es lo que queríamos presentar. Era necesario esta reflexión. Siempre es necesario reflexión sobre las políticas de memoria en nuestro país. Yo pienso que es importante desde las autonomías. Contentísimo que la profesora Montse Duc de la Universidad de Tarragona esté con nosotros también, por casualidad, ¿no? Pero autora en este sentido, también con una aportación muy argumentada y ciertamente crítica sobre la ley catalana, y a ver qué pasará, porque obviamente es un punto seguido si quieren reformarla. Igual también la profesora Núria Ricart, que está por ahí, que ha venido con nosotros.
más sobre, que trabaja también con el observatorio sobre temas de simbología franquista, sobre monumentos, espacio público, la relación entre la memoria y espacio público, que es muy interesante. O sea, de hecho, nosotros venimos de inaugurar en Barcelona, en la cárcel Modelo, una instalación sobre la simbología franquista y que precisamente, si no hubiera habido elecciones o la Dirección General del Estado, ¿no?, hubiera continuado, seguramente sería una instalación que se podría ofertar en otras ciudades, en otros pueblos y poblaciones de España para reflexionar sobre este tema y para interpelar sobre este tema. Y de alguna manera es un poco lo que queremos hacer siempre desde el observatorio. No sé si no me voy a alargar mucho más porque Ricard Conesa, que ha trabajado, y te agradezco, Ricard, que aparte de ser amigos eres un gran profesional y sin ti no haríamos lo que hacemos en el observatorio, obviamente, y puedes entrar más al detalle. También un tema, Matilde Airó, hoy hablábamos que estuvo aquí, ¿no? Hace poco estuvimos aquí con ella presentando otro libro suyo, pero en este apartado y en este libro trata más de sus trabajos actuales desde la Carlos III, que es la memoria digital, que también es muy importante. Los medios de comunicación, y vemos las fluctuaciones, a veces cuando analices Twitter y las redes de comunicación, ves estas fluctuaciones de la memoria que están intrínsecamente ligadas con las fluctuaciones políticas. Eso siempre los analistas, los expertos a veces decimos que es muy malo, pero es que no es así. La memoria es política, es conflicto, es transgresión también. Y es reflexión, y es lo que hemos intentado con este libro. Agradecer a la editorial, obviamente, a La Catarata. Nosotros intentamos llevar una política editorial que es el Observando las Memorias, que es esta revista que sacamos una vez al año, que es digital, y unos cuantos números en papel. Y después intentamos cada 2 años, haya congreso internacional o no haya congreso internacional, sacar un volumen más de reflexión, más científico, más académico, pero también divulgativo, sobre temáticas que puedan ser del ámbito y de interés general. El primer volumen, que era Pasado y Poder, fue con las ediciones de la Universidad de Barcelona, y en este caso ha sido la editorial Catarata que se ha prestado, nos ha ayudado y ha colaborado mucho en esta edición, que considero que está muy bien realizada y de amplia calidad, así como su contenido y sus textos. Y nada más, también muchas gracias por vuestra asistencia en un día con tantos actos, y paso la palabra a realmente uno de los padres de la criatura, que es Ricard. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. En todo caso, es un hijo que tiene muchos padres, porque tiene muchos autores detrás, tiene 3 editores, como ya he dicho, donde también está Jordi y está Jesús Alonso Carballés, de la Universidad de Burdeos, que no ha podido venir. En el anterior libro que sacamos, que era Past and Power, cuando alguna vez tuvimos que hacer una presentación, me tocaba el hecho, pues como aquí, de hablar un poco de los contenidos del libro. Y era un libro de estos colectivos, claro. Y hay 25 autores. No me voy a poner a hablar de lo que habla cada uno de los autores porque no quiero torturarlos. Y ya que han tenido la amabilidad de venir aquí con todos estos actos, bienvenidos sean. Que haya tanta competencia de actos, también se tiene que decir, ¿no? Lo importante es que hayan. Sencillamente quería comentar un poco la estructura del libro. Como he dicho, son 25 autores, son 10 bloques. Nos costó un poco encuadrar cómo estructurar este libro, porque claro, decía Jordi de que es la unión de 2 congresos que intentaban evaluar lo que habían sido los efectos de la Ley de Memoria Histórica en España y la Ley catalana, el Congreso de Burdeos, el Congreso de Barcelona. El primero de los bloques, que era el de políticas de memoria en Europa, evidentemente somos el Observatorio Europeo de Memorias, tenemos que contextualizar en qué medida se desarrollan las políticas en lo que está pasando en la Unión Europea, es decir, esta puja de relatos o metarrelatos ya, también se llama, lo de la memoria del Holocausto y la memoria del estalinismo, es decir, cómo se están enfrentando estas narraciones con los países del este, los países del oeste, y qué papel tiene España en todo ello, ¿no? También algunos ejemplos, como en Polonia, con el tema del nomenclator, qué discusiones, sobre todo ahora, con la gran involución que ha habido, ¿no?, en los países del este, esto que llaman ahora democracias liberales.
qué es lo que está pasando en términos de memoria y qué lecciones podemos aprender aquí, ¿no? Esto era un poco la introducción para ya entrar un poco luego en el corazón, que sería el libro, que serían los artículos relativos a los 10 años de leyes y políticas de memoria en España y a los 10 años de leyes y políticas de memoria en Cataluña, uno de los artículos es, como ha dicho Jordi, Montserrat Duch, que analizaba este desarrollo que ha habido de la ley en Cataluña y esta montaña rusa que ha sido la historia un poco de lo que tenía que ser y lo que fue en su momento una institución puntera, que era el Memorial Democrático, y cuál era su situación ahora. Un paréntesis, uno de los autores de este libro, que es quien analiza la transmisión de la memoria a través de los museos, que era entonces el director del Museo Memorial del Exilio, hace 2 semanas ha sido nombrado nuevo director del Memorial Democrático en Cataluña, o sea que hay esperanzas, ¿no? Dicho esto, otro de los bloques que queríamos tratar y que creemos que es de mucha utilidad, porque es un bloque que da herramientas conceptuales para poder entender la situación jurídica, es la cuestión de las impunidades, ¿no? No hay día que recurrentemente abramos el telenoticias y esté la cuestión de si se extraditan o no a los torturadores del franquismo, cómo se pueden desarrollar las exhumaciones por órdenes judiciales, ¿no? Aquí hay varios artículos que dan un poco ya unas herramientas de lo que ha sido, por ejemplo, lo que significó la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, la que exculpaba a Garzón, pero que luego sirvió de base a la Fiscalía para que los tribunales no colaboraran con la justicia argentina. Es decir, hay unas pautas para que se pueda entender todo el debate actual. Otro de los bloques, símbolos y monumentos. Ya habéis hablado de lo que es el Valle de los Caídos. Aquí tenemos también una de las autoras de este artículo, que es Núria Ricard, especialista en monumentos también. Un artículo de Jesús de Andrés, un artículo de Jesús Alonso Carballés, que explica todo lo que ha sido el debate sobre la simbología franquista. Jesús de Andrés hace un repaso general. Jesús Alonso Carballés hace un ejercicio muy interesante, que es cómo explicar cómo se ha usado la ley para evitar, justamente, paradójicamente, que no se retiren símbolos franquistas, ¿no? Explica el caso de Tortosa, explica el caso de Palma de Mallorca, explica el caso de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Da unos ejemplos interesantes. Evidentemente, otro de los bloques era el de las fosas comunes, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la cuestión de las exhumaciones. Es interesante cómo han afectado las diferentes leyes de las comunidades autónomas en el curso de las investigaciones, en las actuaciones. Es un interesante artículo de Jimmy Jiménez, y luego otro artículo de Ángel del Río, que es muy interesante porque evalúa cómo se han intervenido las fosas comunes desde las exhumaciones a su patrimonialización, ¿vale? Es decir, qué intervenciones se pueden hacer en estas fosas para que sean conmemorativas, ¿no? Más allá de la exhumación o de los estudios antropológicos que se hacen alrededor. Otro bloque que como historiadores nos interesaba hablar bastante del tema es el tema de los archivos, ¿no? Hay buenos artículos de Manuel Melgar sobre el tema de cómo ha evolucionado, cómo nos afecta, por ejemplo, la ley de protección de datos personales a nuestras investigaciones, o cómo nos afecta la ley de secretos oficiales, ¿no? Es un debate que es recurrente cada vez más en los medios de comunicación, ¿no? Cada 2 por 3 sale este archivo, no se puede consultar, no sé qué tal. Los archivos militares van a desclasificar. Este libro intenta dar un poco de pistas sobre hacia dónde va. Memoria y transmisión. Este era otro de los bloques en el que queríamos explicar cómo han evolucionado los canales de la transmisión de la memoria durante estos 10 años, ¿no? Es muy pretencioso. Por lo tanto, escogíamos solo 2 o 3 temas. En este caso, escogíamos, por ejemplo, el de los museos. ¿Cómo se explica la memoria a través de los museos? ¿Cómo se explica la memoria a través de la literatura?
en este caso un artículo de Jordi Grasset, que explica cómo ha afectado un poco esa novela que, guste o no guste, pues, de Javier Cercas, pues empezó a marcar un estilo, ¿no? Es decir, esta novela de no ficción que trae tanta polémica, ¿no? Otro tema fue el arte, ¿no? Cómo se transmite la memoria a través del arte. Cómo se transmite la memoria a través de las nuevas tecnologías ahora, ¿no? A través de Twitter, Facebook, qué debates son los que afectan, cómo se siguen, ¿no? Aquí es donde Matilde Iroa, con su grupo de investigación, nos ha hecho un artículo muy interesante al respecto. A través del cine, con Magic Crusaders. Un artículo, un bloque fundamental para nosotros, que es el bloque de las asociaciones. Quisimos nominarle la travesía en el desierto. Un poco que era cuando jugábamos con estos títulos, cuando hicimos el congreso, porque entendíamos que desde que se aprobó la ley hasta 2017, las asociaciones han tirado del carro a pesar y del poco acompañamiento que han tenido de las administraciones, ¿no? Es decir, no ha habido una política de memoria que no haya tenido detrás una reivindicación constante y un trabajo de picar piedra de las asociaciones. Y es por este motivo que teníamos, pues, la participación de AMESDE, la participación también de la Asociación Catalana d'Expressos Polítics y la participación de la Amical de Mauthausen, ¿no? Y para acabar, en el último bloque, estaba el de enfoques emergentes. Enfoques emergentes, cuando hicimos el congreso, hicimos también un call for papers, esto que se llama, para que los estudiantes de doctorado, investigadores e investigadoras, nos enviaran comunicaciones sobre sus estudios más actualizados sobre el campo de la memoria. Es de agradecer a la Asociación Memorias en Red, de jóvenes y jóvenes investigadores en el campo de la memoria, que en su representación, Maraya Cristova y María Chiara Bianchini han hecho 2 artículos en el que intentan un poco hacer una síntesis de todas esas investigaciones, de todos esos estudios, de esas comunicaciones que se presentaron, ¿no? Es, por tanto, un libro en el cual se habla de todo. No, porque podríamos hablar también de lo que ha sido la transmisión de la memoria en estos 10 años en el campo de la música, ¿no? Los cantautores, no sé si Ismael Serrano, todos estos, cómo ha evolucionado la memoria a través de la música, a través del cómic, ¿no? Ahora, si subes arriba, ya no es no solo la literatura de Cercas y compañía, sino es que ves cómo se está transmitiendo y cómo está llegando más a un público más joven la memoria de la guerra civil a través del cómic, ¿no? Y para acabar un poco, y si acaso también abrir el debate, este es un libro que comentabas que solo ya editándolo, a finales del año pasado, ya veíamos que, ostras, esto es que está cambiando mucho el panorama, ¿no? Desde que hubo el cambio de gobierno entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y a la semana decía sacaba en público la idea de exhumar el dictador, ostras, hubo una vorágine mediática sobre qué se va a hacer con el dictador, qué se va a hacer, que aún sigue, ¿no? Como hemos visto. Veíamos cómo se seguían aprobando leyes, ¿no? Entonces veíamos que esto era una cuestión muy viva y que teníamos que cerrarlo de alguna manera. Nos hubiese gustado poder hablar de todo, pero era imposible. Y ahora hemos llegado a un punto en que ayer mismo veíamos en el Parlamento andaluz que un representante del partido neofascista hablaba de los buscahuesos, ¿no? Para eliminar la ley de memoria histórica, ¿no? Ha cambiado bastante el panorama desde que hicimos el Congreso hasta la actualidad. Y ayer, o antes de ayer, justamente, y esto un poco para abrir un poco el debate, veía, seguro que lo vieron también ustedes, en el intermedio, cómo presentaban el libro de los campos de concentración franquistas de Carlos Hernández de Miguel, ¿no? Y yo, que soy muy aficionado también a las redes sociales, al Twitter, veía cómo una señora contestaba:
parece mentira, llevo 20 años enseñando historia y nunca había oído hablar y nunca nadie me había explicado lo que eran los campos de concentración franquistas. Ostras, y digo, desde principios de 2002, 2003, cuando Javier Rodrigo saca en Siete Mares los campos de concentración, luego en Crítica saca Cautivos, y ahora estamos en 2019, ¿qué estamos haciendo mal, no? O cómo es que esta profesora no ha recibido esta información, que falla, qué canales son los que fallan, ¿no? Para que no se haya ya introducido el tema de los campos de concentración franquista en la educación, o que tengan esta información. Y esto me lleva a una reflexión que hace Elizabeth Helin, una de las grandes teóricas sobre los estudios y políticas de memoria, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Que justamente estamos en una época en la que más se está hablando de memoria, ¿no? Estamos hablando constantemente, o al menos desde las asociaciones, las universidades y tal, pero sin embargo estamos en una época en la que la democracia está más en peligro, ¿no? A nivel internacional, en los países del este, esta involución, Turquía, en Estados Unidos, en Brasil, dice, pues hasta qué punto la memoria nos está ayudando, es decir, ¿estamos recordando bien? La cuestión es cómo recordamos, ¿no? No la memoria de la memoria por se, sino cómo tenemos que recordar. Y son cosas que nos tenemos que pensar para intentar apuntalar cada vez más esta democracia que vemos un poco tirar para atrás, ¿no? Si acaso yo lo dejaría aquí y si alguien tiene la respuesta que me lo diga, porque yo no. Bueno, pues vamos a empezar el coloquio. Yo sí querría una manera de poderlo abordar por fases, porque es verdad que como es tan amplio el posible debate, voy a recordar una cosa que tiene que ver con AMESDE y, por cierto, con todas las leyes, porque muchas veces se dice, bueno, ¿por qué os habéis metido a estudiar las leyes y tal? Bueno, las leyes no llueven del cielo. AMESDE, antes de que existiera la ley del 2007, justo al inicio de su propia creación, con Carlos Jiménez Villarejo, en una reunión en Blanquerna, por cierto, que se había trasladado de la calle Serrano aquí, en aquella época, se planteó la necesidad de que existiera una ley de memoria en nuestro país. Y se hizo una recogida de firmas apoyando la necesidad de que hubiera una ley estatal, porque efectivamente sumaciones se habían producido inmediatamente aprobada la Constitución. Incluso antes de aprobada la Constitución, con la muerte del dictador, muchas localidades, las familias, no tuvieron inconveniente formal en rescatar si sabían dónde estaba, de esta manera o la otra. El cambio sustancial no es tanto el hecho concreto, como yo creo que la necesidad de que haya una cultura de la memoria que tenga que ver con el modelo de sociedad que queremos construir. Y ya cosiendo los términos, ya se va creando el horizonte en el que nos queremos mover, ¿no? Esto lo decíamos desde el principio. Hace falta una ley de memoria democrática, porque fascista ya estaba en el país, la memoria. O sea, que era una memoria democrática. Y crear una memoria democrática era crear la cultura que sostiene los valores para que la convivencia democrática se produzca en nuestro país. De aquella pretensión inicial se configuró y salió la ley con un acuerdo in extremis, porque estuvo a punto de no salir la ley, pero en esta última legislatura, sobre todo en ayuntamientos y comunidades autónomas, lo decía Juan Carlos, pero era una constante que hemos mantenido. La última aprobación ha sido en Asturias, hace muy pocas fechas. Se ha aprobado una ley también de memoria. Es decir, el 75% de la población española vive en un marco legislativo vía comunidades autónomas diferentes. Unas han reforzado determinadas iniciativas que otras no habían cubierto, otras han ido mejorando. El caso de Navarra tiene un desarrollo legislativo mayor. Andalucía consiguió sacar su proyecto de ley, que fue un poco el escaparate en el que se vieron las de Extremadura, pero la de Valencia, la de Mallorca, introducían elementos muy novedosos y muy interesantes
que se han ido reforzando para ir... De tal manera que hoy en nuestro país, quitado Galicia, Madrid y Murcia, todas las demás comunidades tienen ley. Y muchos ayuntamientos, en ausencia de procesos legislativos que no les haya impedido actuar, pues han abordado ese otro tema de los monumentos, las calles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quiere decir que se esté tejiendo y destejiendo. Yo creo que hay que decir que las resistencias siguen siendo muy grandes y que la estrategia del aplazamiento es una estrategia decidida por esos poderes que no quieren pasar de la dictadura a la democracia, porque no es posible aceptar que uno sea franquista y demócrata al mismo tiempo. Es imposible, por más que lo quieran explicar. Por lo tanto, hay que decir que si construimos una sociedad democrática, nosotros estamos que sostener los valores democráticos de acuerdo con la construcción histórica que se ha venido haciendo de esos valores, cómo se ha interpretado en la etapa de la República, cómo se ha luchado contra la dictadura, qué ha ocurrido en Europa, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es la manera más habitual, normal de hacerlo. Y también porque el tema de las nuevas generaciones ha padecido una interpretación de contar la historia desde el origen del hombre hasta el siglo XX, con la pretensión de que nunca estudies el siglo XX, claro, evidentemente. Y hay que hacerlo al revés. Hay que iniciar desde el presente las formas de vida que se dan en la sociedad para poder interpretar de dónde vienen y poder tirar del hilo de la historia y la memoria, que no se contraponen en absoluto, y otras ciencias que ayudan a interpretar y conocer el pasado, para que efectivamente se tenga una noción de dónde venimos, cómo somos, por qué se producen estas cosas aquí, de qué manera. Pero no tenemos un gen especial y distinto del resto de la gente. Es lo que hemos hecho, lo que condiciona lo que tenemos entre manos y también lo que nos marca las tareas que nos queda por realizar. Por lo tanto, yo creo que sí que hay en este trabajo vuestro un abanico que nos facilita el seguir abordando temas que quizá no nos hayamos planteado o no hemos sido capaces de entender, y también de exigencia, porque es imposible no disponer de una política de Estado a estas alturas del siglo XXI. O sea, es inaceptable. Tiene que haber en temas de memoria una política de Estado de memoria. Gobierne quien gobierne, determinados elementos de la memoria democrática tienen que estar en el tapete de todo el conocimiento de la ciudadanía y tiene que ser el bagaje de formación de esas nuevas generaciones que queremos educar en libertad. Pues claro que sí. Y yo creo que esto tenemos que insistir mucho. Por eso este tipo de encuentros y sus libros y textos e iniciativas, aunque estén en fase de debate, nos vienen muy bien para poder intentar coger el impulso necesario para saber el horizonte en el que tenemos que caminar. Por lo tanto, yo diría, debate. Primero, ya hemos superado el primer debate, que era aquello de si hay historia, ¿para qué quiere usted entrar en la memoria? Si hay justicia, ¿por qué quiere conocer la verdad? Si hay... Todos son contradicciones para no hacer nada. Bueno, yo creo que ya eso está superado en nuestro país. Yo creo que exigimos la verdad de lo sucedido. Yo creo que tenemos derecho a que se haga justicia sobre lo que ha sucedido y tenemos que tener el carácter de reparación necesario para que las medidas de no repetición se puedan producir de verdad, si no es mentira. Y claro que las leyes necesitan presupuesto y claro que necesitamos herramientas, pero necesitamos el compromiso de las instituciones, de las universidades, de las organizaciones sociales, de las entidades que coloquen, no digo yo que en primer término, pero sí como un elemento sustancial, la identidad de que la razón de ser de nuestra convivencia tiene que ver con la conquista de la libertad y no con otros proyectos políticos. Y yo creo que esto también hay que dejarlo claro. Política de Estado, porque son materias que conforman el modelo de sociedad que nosotros queremos dejarle a los que vienen detrás de nosotros. O sea, que yo sí que creo que hay un debate ahí que hay que profundizar. Y creo que en eso estamos en este momento histórico. Para dar la palabra, memoria e historia no son contrapuestos. Verdad y justicia no se contradicen. Y necesidad de educar en la cultura democrática significa disponer de una
memoria democrática que sea la que explique la realidad en la que se ha conseguido en cada sociedad alcanzar un grado u otro de libertades. Y yo creo que en este marco la primera parte podría estar resumida. Perdonad que me haya extendido un poco, pero era por intentar, bueno, dejar esto que tenemos en AMESDE, la manía de la educación. Veo por allí una palabra, si hay muchas más, me gustaría que las levantarais todos para saber si el turno es más o menos amplio. Bueno, pues nada más que veo una, venga, adelante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los organizadores. He tenido el placer, el honor de ser miembro de AMESDE y de serlo, aunque de una forma un poco liviana. Hace 10 años moría Miguel Núñez y creo que su aportación ha sido fundamental precisamente por lo que estamos comentando hoy. Nosotros nos conocemos ya prácticamente todos muy bien. Me permito hacer una constatación y después una propuesta. Para poder ampliar el horizonte y alcanzar a un público mayor, yo les puedo decir la profunda emoción que sentí cuando, empleado de un ministerio italiano, nos llegó la noticia que Pinochet había sido arrestado por orden de un juez español en Gran Bretaña. Es decir, de alguna forma, un violador compulsivo de todos los derechos humanos, perfecto semblante de un Franco en otros lares, y de hecho vino al entierro de Franco, yo me acuerdo, provocó que los empleados de ese ministerio, los que estábamos un poco volcados por nuestro destino inminente hacia países latinoamericanos, a mí me tocó México, era el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos reunimos y nos abrazamos y hicimos una fiesta. Algo que ustedes han vivido aquí en primera persona, y tengo un tono un poco provocativo, pero ¿qué se ha hecho en este país con lo que supuso arrestar a un dictador como Pinochet y abrir un juicio donde 135.000 víctimas de la represión, no de las batallas, de los campos de batalla, empezaron a tener su nombre en el juicio que abrió también ese juez, que no me gusta hacer apoteosis de las personas, y eso es un punto de no retorno. El juicio contra Garzón y la cuestión de la exhumación por vía de imperativo legal se neutralizó con el hecho de que había una ley de amnistía. ¿Por qué no luchamos buscando un horizonte distinto? Por ejemplo, yo llevo a pensar un referéndum, república, monarquía, porque en realidad, si no han cambiado las cosas, es porque la Constitución tiene adentro este cáncer que no se quiso someter a debate, que es la forma del Estado. De todas formas, no quiero entrar en eso. Sencillamente, si los partidos, no solo progresistas, sencillamente democráticos, pusiesen en su programa que se respetan todos los derechos humanos y, por tanto, se respeta la consecuencia de la aplicación de derechos humanos, que consiste en el hecho que los delitos de genocidio y todos los delitos de lo cual Franco era muy buen ilustrador, no prescriben. Con esta herramienta ya aparecerán jueces que empiezan a obligar a exhumar los 135.000 enterrados. Es decir, si no se propone algo a los partidos que vaya más allá de estas reuniones de nosotros, poco horizonte le veo yo, porque voy a ser muy cáustico.
Los vencedores nunca piden perdón. Y desgraciadamente, la guerra civil la venceron los fascistas, los nazistas, los franquistas. Y hasta que no haya, en nombre de otro horizonte de valores, como son los derechos humanos, que tampoco inventamos nada, ¿no? No hay forma de quitar esto. Mi modesta opinión es esta. Propuesta concreta. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Había alguna palabra más? No hay, mientras se decide alguien más, si le parece oportuno, esperamos un poco. No, iba a decirle a Pantaleone, como nos conocemos. No, iba a decir que. Claro que los. Mientras alguno piensa lo que va a decir sobre el tema, yo quería decir una cosa que nadie sabe sobre Manuel de Falla. Manuel de Falla era amigo de García Lorca y cuando murió García Lorca se enteró del asesinato, se puso al piano y compuso La danza del fuego, que la mayoría de la gente la oye y no sabe en qué momento Falla escribió esa obra. Y también decir que Manuel de Falla se fue por dignidad a la República Argentina y en la República Argentina se afincó, se colocó en una ciudad que se llama Córdoba. Allí escribió la última obra, La Atlántida, que estaba, y Manuel de Falla se le acabó el dinero. Y en el Café Tortoni de Buenos Aires, todos los intelectuales de allí, a mí me dolió mucho al saberlo, recogían en una gorra dinero para que Manuel de Falla comiera. Entonces, yo quiero, de alguna manera, que a Manuel de Falla se sepa esa dignidad que tuvo y que se le haga un homenaje, esto que es el músico más internacional, creo, de los músicos de música española clásica. Nada más. Muchas gracias. Bueno, retomaremos, hay muchos más músicos españoles, lógicamente, muchos. Bien, hay que hacerlo y además en el centenario de la creación de la Orquesta Nacional, por cierto, el Ministerio confundió las fechas porque no tuvo en cuenta que la creación fue en la etapa de la República, no en el año 41, que fue la dictadura. Cambió el nombre poniéndole nacional, pero la creación fue en el momento de la República. Bien, es muy importante el tema del derecho transicional porque efectivamente la creación del derecho transicional tiene que ver todo que ver con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo que supuso la creación de un orden jurídico que catalogara esos delitos aberrantes que se habían cometido como delitos de lesa humanidad, genocidio. Ese tipo de delitos no prescriben, son imprescriptibles y no les afecta ningún tipo de medida legislativa, como se ha demostrado. En la época de Alfonsín hubo parlamento democrático que amnistió una parte de los militares, pero eso no sirvió para que se pudiera llevar a juicio a los militares en Argentina, ¿no? Ese debate en España sí se ha tenido. Una cosa es que no se conozca el debate público, porque no se ha publicado, pero en el gobierno anterior al actual, el gobierno de Rajoy, sí se encargó de ir cercenando las obligaciones de la justicia transicional en nuestro país. Caso Tíbet, caso Túnez, caso de los jesuitas del El Salvador, casos de españoles, muchos que han estado fuera y han sido afectados por medidas de justicia transicional que en el Parlamento español se ha ido en la etapa de mayoría absoluta del PP cercenando para que no se diera cumplimiento a esos mandatos. También hay que decirlo porque es cierto, en los exclusivos 8 meses del actual gobierno se han iniciado 3 o 4 proyectos de ley de Esquerra Republicana, del Grupo Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida,
para desarrollar la Ley de Memoria Histórica del 2007, recoger el debate que se había producido en las comunidades autónomas e incorporar todo este tipo de elementos. La mesa del Congreso, con mayoría del PP y Ciudadanos, han ido posponiendo durante meses y meses el debate de esas medidas legislativas propuestas por los grupos, de manera que ha dado pie a que se terminara el periodo legislativo actual sin que se hayan pasado a votación, cuando había respaldo suficiente para que esas leyes salieran adelante. Y esto hay que decirlo. Cuando se les llena la boca de escandalizarse porque se han producido no sé qué consultas, que no sé qué tipo de historias, estos dos grupos políticos han sido un tapón legislativo en el Parlamento para que este tipo de leyes no salieran adelante. No porque no contaran con apoyo suficiente, sino porque no se han tramitado de acuerdo con el propio reglamento de las Cortes. Y eso también hay que decirlo claramente. Y una última consideración sobre esto. Yo creo que estamos de acuerdo en que se ha construido un tejido social que va a seguir exigiendo, al margen del marco político, en un lado más favorable, en otro menos favorable, en una dirección. El problema es el enorme retraso y la indignidad que el tiempo siga pasando para las víctimas vivas de una dictadura terrible como la que hemos tenido y no podamos dar el reconocimiento suficiente para que efectivamente, de una vez por todas, como hizo el presidente del Gobierno español en la tumba de Machado o en la de Azaña, se pueda hacer en nuestro país, no en otras fronteras, en Madrid o en Barcelona o en Cádiz o en Huelva, donde fuere un reconocimiento precisamente a aquellos que lucharon por la libertad en nuestro país. Y yo creo que eso sí que es una obligación de esa política de Estado que reclamamos. Y en eso vamos a seguir estando. Y lo vamos a conseguir. Más pronto que tarde tendremos derecho a que en nuestro país se reconozca que si vivimos en libertad es porque alguien peleó por las libertades, alguien luchó por ellas y nosotros estamos dispuestos a hacer el reconocimiento necesario porque es una manera de garantizar que esta democracia no se debilite y perezca. Por esa misma razón. Así que yo creo que sí que hay que estar animoso para seguir la pelea. Jaime, quería añadir una cosa. Yo voy a añadir aquí una discusión más crítica y autocrítica, pero sobre todo el tema de las leyes de memoria. La proliferación de leyes de memoria, y un poco respondiendo a la pregunta de Ricard, pregunta también sobre el conocimiento y la transmisión. O sea, de las políticas de memoria, o hablar de memoria sirve o no sirve. Obviamente la política educativa, y aquí los compañeros de mesa, las compañeras lo han dicho, es crucial y muy importante, pero esta política educativa implica que la transmisión de memoria se genere en lugares de memoria, en instrumentos memoriales. La ley puede tener diversos aspectos, no soy jurista y seguramente me corregiréis mucho, pero hay leyes que me da la sensación que las leyes de memoria en nuestro país, básicamente el espíritu del texto de las leyes de memoria en nuestro país quieren ser reparativas. Nos encontramos en un periodo político que quizás, espero que no, tendremos que, o habíamos tenido que haber hecho anteriormente, leyes sobre memoria preventivas, ¿no? Hoy discutíamos con Ricard si vamos a retocar algún decreto sobre simbología franquista, no podemos prohibir manifestaciones en espacio público, ¿no? Porque es un derecho, con gente que está utilizando símbolos antidemocráticos. Lo que tendríamos que haber prohibido, o no, no sé, es un debate, no me estoy posicionando todavía, pero tenemos que haber prohibido o no, quizás como Alemania, el símbolo, no la manifestación. Manifestación no podemos. Hay un derecho a la libertad de expresión que tendría que ser sagrado. Tendría que ser sagrado. Eso es un tema. Otro tema es porque la incapacidad en España, yo pienso que es un caso muy concreto, y no es un tema de presupuesto general del Estado ni de crisis económica,
porque hay países más pobres que están desarrollando lo que yo siempre he reclamado en textos y en otras conferencias, que son los instrumentos que desarrollan estas leyes. Y instrumentos no quiere decir el poder ejecutivo, sino instrumentos, centros donde se transmita la memoria de diferentes aspectos de nuestra historia, de nuestro pasado, donde van los estudiantes, donde van los turistas, ¿por qué no?, donde van asociaciones, donde gente, estas ágoras, estos centros, estos espacios, podemos decir nombres para que tengáis una idea, museos memoriales, memoriales en museos, otro tipo, y esta explicitación, esta creación de instrumentos, de institutos de memoria, de no sé qué, hay poco a poco, pero ha costado y cuesta mucho. O sea, el ejemplo no solo es legislativo, que los debates hay, tienes razón, ha habido muchos y habéis estado en muchos debates y estaremos en otros muchos debates. Y en la universidad se han hecho muchas cosas y siempre hay debate. Y conocimiento histórico, hay profesores de historia, como esto has puesto el ejemplo, que no sabían los de los campos de concentración, pero está ahí. Y esperemos que ahora están los medios de comunicación y seguramente habrá algún documental, y hay algún documental, y hay muchos documentales, y cada vez hay más, ¿no?, sobre la cárcel de mujeres, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no podemos crear instrumentos sobre la cárcel de mujeres? Me viene a la memoria, ahora que ha llegado Fernando y Nuria están aquí, ¿por qué 4 años de una legislatura tan, digamos, tan amiga como en Barcelona, y estamos en un proyecto como, ¿no?, el Memorial de la Cárcel de Mujeres? ¿Por qué tiene que ser tan lento y tan tímido cuando además hay tan consenso político, hay consenso intelectual, académico, Fernando, hay consenso por fin político, legislativo, y han pasado 4 años y se va, esperemos, no sé si se va o no se va, pero se va esta legislatura como mínimo, y estamos en el monumento, pero no está todavía, ¿no? Y va a ser un monumento discreto. O sea, para el tema de conocimiento histórico, transmisión, de llevar escuelas, de llevar universitarios, de llevar quien sea, incluso también turistas, como he dicho antes, somos un país incapaz de generar estos instrumentos de memoria. Detrás está el debate legislativo. Pero las leyes, como he dicho antes con el ejemplo de Andalucía, sin unos planos de actuación, sin este presupuesto, sin estos instrumentos que las desarrollen, son muy estériles. Tienen un efecto ciertamente reparativo y necesario, pero pueden llegar a ser muy estériles. Y, como sabéis, hay muchas veces que incluso han creado falsas expectativas, sobre todo en el tema de algunas exhumaciones, sobre algún tema de algunos monumentos, que las víctimas, y no solo las víctimas, digamos, los protagonistas, han visto pasar el tiempo, han visto pasar las leyes, los decretos, las políticas públicas, los congresos y los debates, y no tienen ni la placa, ni el monumento, ni la dignificación. Y pronto va a pasar que ya no van a ser ellas o ellos, van a ser sus hijos ya, ¿no? Entonces, esa es la imposibilidad de nuestro Estado. Y no es un tema de voluntad política y a veces realmente de valentía política. Hay una especie de, ahora me estoy alargando, ¿no?, pero yo pienso que hay una especie de tabú, de alguna manera, de, ay, ¿qué dirán todavía? Pero lo estoy hablando desde un punto de vista de partido político, ¿eh? No, que es que si hago esto, que dirán, y me dirán esto, y después el Twitter y el otro, y ahora más que nunca, ¿no? Ya meterán esta... Y el presupuesto y el dinero está. Lo que pasa es que no se utiliza para esto, y da como una especie de tabú, de tapujo, crear estos tipos de instrumentos. Cuando tengamos instrumentos, yo no digo que estos instrumentos sean más preventivos que las leyes, pero son instrumentos educativos de crecimiento democrático y de memoria democrática muy importantes y muy necesarios. Yo estoy de acuerdo en una cosa contigo, que es que hay que ser más ejecutivo. Claro. Cuando finalmente tienes en el poder a alguien, bueno, teóricamente más amigo de esto, que nos vemos, que nos empantanamos, o bien en el ámbito legislativo, o bien hay falta de ejecución. Y una y otra vez caemos en lo mismo. Entonces, yo creo que es una llamada de alerta para que no entre ese desánimo de que pasa el tiempo y no se hacen las cosas. Así que yo creo que ahí tenemos mucho que tirar adelante, ¿no?, para que no se vuelva a pasar el momento, ¿no? Hola, buenas tardes. Un par de comentarios. Por un lado, respecto a la justicia o el derecho a la justicia, muchas veces se da por obvio, no se
habla claramente sobre este específico derecho. Y hay que aclarar de entrada que todas las leyes de memoria que se han aprobado en este país, desde la ley estatal a las leyes autonómicas, ninguna de ellas da o contempla el acceso a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia se ha dado desde la transición como algo liquidado, algo olvidado. Solamente desde la red de organizaciones que participamos en el tema de la querella argentina, que es la única iniciativa en temas de justicia que se ha planteado desde este país. A partir de ahí se están planteando en estos momentos muchas iniciativas en juzgados reclamando justicia por hechos concretos, como torturas. En concreto, yo soy un querellante, por ejemplo, tanto en Argentina como aquí, y esas son las únicas iniciativas fuera de cualquier respaldo institucional. Insisto, y parece que aquí no se ha comentado, ninguna ley de memoria histórica o democrática, como se quiera llamar en este país, ha contemplado en ningún caso, hasta ahora, el derecho a la justicia, que quede clarito, ¿eh? Segunda cuestión, sobre historia y memoria, que parece que es uno de los temas que se ha planteado. Yo creo que en este país estamos contemplando cómo los historiadores, o una buena parte de los historiadores, incluso los historiadores progresistas, están claramente, abiertamente en contra de la memoria y consideran que la memoria les está, de alguna manera, robando su espacio digamos, de exclusivo sabiduría o de excelencia o de expertise, como se le quiera decir. Es decir, y estamos viendo cómo historiadores, ayer mismo en El País, podrían ustedes leer un artículo de un historiador renombradísimo en este país que lo que está diciéndonos es que la guerra civil fue una guerra de todos contra todos y que es una interpretación equidistante, neutral, y que está transmitiendo un mensaje absolutamente distorsionado, pero eso sí, entre comillas, científico. Y eso es lo que se nos está... Perdona, está Mirta aquí, que es una historiadora, que es una excepción en este sentido. ¿Te refieres a Santos Juliá? Sí, en concreto, sí. Yo he tenido además alguna discusión con Santos Juliá, donde él me... porque, por ejemplo, por citar un debate muy concreto que se ha planteado en la Ciudad de Madrid, porque la Ciudad de Madrid, ya se ha dicho aquí, es el furgón de cola, digamos, dentro de todo este panorama absolutamente deprimente que hay en este país. Pues bueno, Madrid ya es la depresión última, ¿no? Entonces, aquí en Madrid se ha planteado un debate porque se quería poner una placa con los nombres de los fusilados. Se quería, y creo que al final se va a poner, porque afortunadamente el Ayuntamiento de Madrid, haciendo una excepción, porque ha sido absolutamente negado en temas de memoria histórica, este ayuntamiento que tenemos del cambio, absolutamente negado en temas de memoria, que quede claro, este ayuntamiento finalmente aprobó poner una placa en el cementerio del Este de los fusilados y tal. Bueno, pues inmediatamente historiadores, etcétera, y digo desde el campo progresista, porque no estoy hablando la reacción que tiene la derecha y la extrema derecha respecto a la memoria, obviamente, no voy a hablar, obviamente detestan cualquier cosa que se parezca al reconocimiento de la verdad y tal. Pero desde el campo progresista se plantea que inmediatamente entonces hay que poner también una placa a los que supuestamente se fusiló en las checas, etcétera, durante la República, ¿eh? Es decir, ese es el nivel, yo diría, de escasísima conciencia o escasísima cultura democrática que existe en el mundo académico. Y finalmente, ya para citar otro detalle que todo el mundo conoce, por lo tanto, simplemente recordarlo. El año pasado hubo un manifiesto en este país de 200 intelectuales contra la memoria histórica. Y si uno lee los firmantes de ese manifiesto, no está la extrema derecha, está la extrema progresía de este país, firmando ese tipo de manifiesto. En ese nivel nos movemos en este país. Tampoco la extrema progresía, son de derechas de toda la vida, con perdón, llamemos las cosas por su nombre, no. Sí, al hilo de lo que decía el último interviniente de la mesa, yo creo que se va muy despacio porque es que en este país hay todavía muchos poderes, muchas instituciones que se están dedicando a boicotear sistemáticamente todas las medidas, todos los proyectos, todas las iniciativas que van en la restitución de la memoria democrática. Es decir, el caso del Valle de los Caídos, cuando hay un nuevo gobierno, dice que se va a sacar a Franco del Valle de los Caídos y en 8 meses no solo no han podido, sino que está posiblemente cada día más enredado el tema porque hay muchas fuerzas,
un colectivo grande en España que tiene muchos resortes de poder y que lo impide. Sobre todo, por ejemplo, está en la judicatura. ¿Qué ha pasado con lo poco que hizo Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, para temas de memoria histórica? Estamos viendo cómo prácticamente todas las calles que se han pretendido quitar o que se han quitado han tenido sus enmiendas y jueces, y sobre todo jueces que admiten esas impugnaciones. Por lo tanto, se va muy despacio, pero es que yo creo que en el tema de la memoria toda la derecha y mucha gente del centro político no quiere. Es un tema que los que estamos por ello no hemos sido capaces de llegar a un espectro mucho más amplio que lo apoye. Toda la derecha y gran parte de lo que puede ser el centro sociológico español le importa bastante poco y además no está por ello. Y de ahí que las iniciativas pocas que se hacen, pues eso, los jueces las están retardando, impidiéndolas, poniendo todo tipo de cortapisas. Yo también quería decir algo. Yo quiero también decir algo así. Y ya dije. Gracias por la presentación del libro. Creo que es un instrumento muy educativo. Gracias a MESDE, que desde el 2004 nos está educando por la memoria histórica. Gracias a los intervinientes. Quería hacer una crítica a mi queridísima doctora Mirta, que habló antes del Callejero de Madrid, pero no de la causa los fusilamientos del Cementerio del Este, que acaba de pronunciar el compañero. Tenemos un homenaje a los 3.000 fusilados el 13 de abril. Quería invitaros a todos, a Hernández Holgado, que tenemos aquí, a que vinierais al homenaje a los 3.000 fusilados del Cementerio de la Almudena. Y quería preguntar a Euromemories y a Ricard y a Jordi, habíais hablado de las leyes autonómicas y me asusta mucho que se quiera derogar una ley, la más progresista, la de Andalucía, y no se pueda derogar la ley de amnistía o la causa general. No sé, ya que dais pie al debate, pues esa es mi planteamiento. Otro congreso. Esto se merece otro congreso. Sí, yo lo creo. Sí. Bueno, sí, no. No, a ver, sencillamente decir, no. El miedo es latente, sobre todo con el gran salto adelante que había hecho Andalucía y los grandes avances, ¿no? Y ahora pues te encuentras con esta situación. La derogación de la ley de amnistía es una batalla que se sigue llevando a cabo mediante también los ayuntamientos cuando hacen sus propias denuncias contra la violación de los derechos humanos por parte del franquismo, porque recurren a que la violación es decir, que la ley de amnistía no debería ser el tapón porque hay unos pactos anteriores firmados por el Estado español, con lo cual se relativiza, ¿no? Es decir, interpretaciones jurídicas hay para poder hacer. Lo que pasa es que yo creo que el estamento judicial también es muy conservador aquí en España. A diferencia de otros países, es otro estudio, ¿no? Es cómo se comportan los jueces cuando hay demandas de este tipo. No es lo mismo cómo actuaron en Argentina en los 90 que cómo han actuado aquí, ¿no? Es decir, la derogación de la ley de amnistía puede ser una vía de escape, pero hay muchas cosas más para cambiar, o sea que... No, yo quería hacer la misma línea que intervenía José Manuel, en que decía que la resistencia esta de determinados sectores de la sociedad española a admitir
el desarrollo de la memoria histórica, yo no creo que sea resistencia, es auténtica voluntad de boicotear el desarrollo de la memoria histórica. Y doy mi opinión de por qué. Creo que en España no tenemos, por desgracia, todavía una derecha que se pueda llamar derecha civilizada, con un baremo de democracia suficiente para admitir que hubo una guerra civil que se produjo desde un golpe de Estado y que, lógicamente, eso hay que pedir perdón porque se hizo aquello y porque hizo una guerra civil. Jamás la derecha española actual va a pedir perdón por lo que pasó. O sea, hay una auténtica voluntad de no admitir la memoria histórica en ningún sitio. Es a lo que me refería cuando yo intervine al principio, porque lo he visto en varios sitios, las resistencias a lo que puede ser simplemente buscar un poco las huellas de lo que pasó, quiénes fueron las personas afectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa línea, si partimos desde una óptica, digamos, progresista, real, de que en España la derecha no va a hacer nada por la memoria histórica, sino todo lo contrario, sí que estoy completamente de acuerdo, no sé quién lo ha dicho, de que es necesario que en la izquierda tenga muy claro por qué hay que recordar lo que ha sucedido en nuestra historia en beneficio de del propio mantenimiento del sistema democrático, porque si no, ya lo estamos viendo, la pérdida de memoria o la falta de memoria en nuestra sociedad, sin duda alguna, ha intervenido extraordinariamente en que aparezcan partidos políticos como Vox. Es decir, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de esos 900 jóvenes que reunieron en un cine de Madrid este partido auténticamente fascista, no saben lo que pasó de verdad en la guerra civil, ni lo que pasó de verdad en el franquismo. Es decir, la derecha no va a admitir nunca, porque son los herederos directos del franquismo con una capa de democracia, no va a admitir nunca que ellos lo han hecho mal. Para ellos sería, pues, un sesgo copernicano. Es decir, se niegan rotundamente a admitir esto, igual que la Iglesia se negó rotundamente en el siglo XVII a admitir las teorías de las prácticas o los conocimientos de Galileo Galilei. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, y eso exige que la izquierda sea profundamente militante en el tema de recuperar la memoria y recuperar la auténtica historia. Porque si pensáis un poquito, yo por lo menos estoy convencido que todavía, incluso, y alguno lo decía, en esa llamada izquierda progresista, moderada, de algún lado, etcétera, como el tema de los historiadores que habéis citado vosotros, seguir hablando todavía de los dos bandos, seguir hablando de un país salvaje en el que dos grupos distintos se matan, como los dos célebres campesinos que se le lían a garrotazos en las pinturas negras de Goya, ¿no? Pues no es eso. Es decir, hay que partir de algo muchísimo más profundo, que había un sistema democrático verdaderamente establecido en el que pasó lo mismo que está pasando ahora. Acordaros la primera época de la República en que se aprueba la reforma agraria. ¿Cuánto se hizo de la reforma agraria en esos primeros años de la República? Muy poco, porque empezaron con el tema de los jueces, empezaron a hacer los recursos característicos en una judicatura que pasaba exactamente igual que ahora, si lo habéis estudiado un poco, es decir, que era absolutamente monárquica y de derechas, y que estaban dispuestos a dar la razón a todos aquellos que iban contra la reforma agraria. Hasta que no llegó el Frente Popular y se plantó en plan de poder ejecutivo, no saltándose a la torera, sino, digamos, recurriendo a su propio poder de movilización, el poner en marcha otra vez la reforma agraria, se hizo en poquísimos meses, hasta el comienzo de la Guerra Civil, mucho más que lo que se había hecho en los 5 años anteriores. Ahora nos está ocurriendo algo parecido, lo de Franco, por la vía esta judicial, con una judicatura absolutamente conservadora. Si nos descuidamos, nuestros hijos o nuestros nietos verán todavía a Franco ahí metido.
Es decir, y eso es lo que le falta a la izquierda. Un poco de combatividad, un poco de fuerza y sobre todo un poco de decisión y de utilizar el poder del Ejecutivo en condiciones. Que no pasa nada. Pero bueno, se ha hecho en muchísimos, perdón que termine, sí. Se ha hecho en muchísimos ayuntamientos. Cuando llegamos a los ayuntamientos de la izquierda, todo el país estaba lleno de monumentos a los caídos, en los grandes pueblos, en los medianos pueblos, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos nos propusimos desde el primer momento eliminar eso. No pensamos ni en jueces ni en nada. Nos dijeron de todo. Se eliminaron los monumentos a los caídos y no pasó absolutamente nada. Nadie se atrevía a poner ni la más mínima querella a un alcalde por haber quitado el monumento a los caídos. Nada más. Bueno, que te voy a decir que estoy absolutamente de acuerdo y que yo no sé, cuando me dijiste lo de la crítica, no sé a qué vino, porque... No, bueno, eso, lo del callejero ya pasó. Simplemente estaba presentando un abanico de aspectos que se habían hecho y que evidentemente, que por cierto estoy en el homenaje, puesto que se basa en el trabajo que hicimos hace 20 años, ese trabajo lo hicimos Antonio Roja y yo, sobre que es buena muestra de cuál es la primera labor que se ha hecho de recuperación de la memoria histórica. Justamente darles la identidad que tenían, la identidad de personas, quiénes habían sido fusilados, quiénes eran. Es nuestra primera bandera. Pero yo creo que nuevamente nos metemos en un mundo de eufemismos cuando decimos no, es que los conservadores, no, es la derecha de este país, es la derecha y la derecha de esta ciudad. Los vencedores de toda España al final vienen a esta ciudad y obstaculizan el desarrollo de la memoria histórica en esta ciudad también. Entonces yo creo que el problema es que hay que llamar a las cosas por su nombre. La derecha nunca quiere la memoria histórica porque ellos en esa memoria histórica no están, claro. Porque ellos no estuvieron en la lucha por la libertad, claro que no, todo lo contrario, estuvieron en la lucha por la represión y todavía hoy decimos que la guerra, no, es que no fue la guerra, fue la posguerra. Donde se mató a mansalva, donde se torturó, donde se desapareció y todavía hoy tiene que ser nuestro caballo de batalla, afrontar ese tema y darlo a conocer a la gente, porque la gente en realidad no lo conoce porque no lo estudió en su momento, lo que estudiaron fueron los fastos del franquismo y el martirologio, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que decir, no, mire usted, es que aquí cuando se mató a mansalva fue a partir del 39 y no lo deben tener muy limpia la conciencia cuando aquí el 1 de abril no da lugar a grandes conmemoraciones y tal. ¿Por qué? Pues porque el 1 de abril fue el inicio de la venganza. Hay que decirlo así, la venganza terrible sobre España que no había votado. Que es que hay que decirlo, no había votado en este país, no se ha votado a un partido fascista como se hizo en Italia, no se ha votado a un partido nazi como se hizo en Alemania. Y hay que poner las cosas y la dignidad que tuvo este país. Y esta ciudad que fue el corazón de la República y que durante 3 años sufre bombardeos, eso tampoco se conoce. Entonces, bueno, pues yo solamente animar a que cada uno en su ámbito lo defienda y lo difunda, las dos cosas. Gracias.